Hola, antes de iniciar con la lectura, me gustaría comentarles que este libro contiene bibliografía, ya sea que se contengan referencias bíblicas, referencias científicas e incluso referencias tecnológicas, todas están en el pie de página del libro físico. Obviamente aquí las omitimos para tener una mejor estructura, para no salirnos de los temas, pero el libro físico contiene absolutamente toda la información que necesitamos. Por si en algún momento te preguntaste que de dónde se sacan ciertos temas, quién lo dijo, dónde viene, bueno, si tú compras tu libro físico, tú vas a poder saber en qué partes viene exactamente cada cosa. Y bueno, sin más que decir, deseo que esta lectura sea muy edificante para tu vida y sobre todo que Dios hable a tu corazón. Capítulo 4. ¿De verdad el sexo solo es para casados? Hay veces en que un regalo no es tan generoso como parece. Parece que es caro y de gran calidad, pero resulta ser una imitación, o a lo mejor tiene una tara, o fue un objeto que nadie quería ya y volvieron a regalar. Da igual el motivo. Un regalo que parecía el colmo de la generosidad resulta ser un poco más barato de lo que pensábamos. Algo así sucede cuando intentamos sacar el sexo del contexto para el que fue diseñado. Debido a lo placentero que puede ser el sexo, tendemos a pensar en él de la misma manera que pensamos en otras cosas que también lo son. ¿Cómo podemos sacarle el máximo jugo posible? Cuando leemos un menú pensamos, ¿qué estará más bueno? ¿Qué me apetece hoy? Y con el sexo podemos pensar instintivamente, ¿qué es lo que más me satisfará? Es natural pensar así, pero si esto es todo lo que domina nuestro pensamiento, nos arriesgamos a perder algo que se encuentra en la esencia misma del propósito del sexo, la entrega. Ya hemos visto que la Biblia no es contraria al sexo, y ahora empezamos a entender por qué. Un escritor resume de esta manera el punto de vista bíblico sobre el propósito del sexo. El sexo es la manera que Dios ha elegido para que dos personas se digan recíprocamente, te pertenezco completa, permanente y exclusivamente. Si esto es así, tiene consecuencias hermosas y radicales para nuestra actitud frente al sexo. Reducir el sexo a un medio de obtener placer supone, en realidad, negar a alguien lo que pretendía ser una forma completa, permanente y exclusiva de entrega personal. Podríamos pensar que estamos dando a alguien el regalo de una relación sexual, pero si no le entregamos todo nuestro ser plenamente, nuestro regalo resulta ser mucho más barato de lo que parecía. Esta es una afirmación muy extrema, de modo que debemos dar un paso atrás y ver cómo y por qué llega la Biblia a esta conclusión. Cuando pensamos en la enseñanza de Jesús, la imagen se aclara más. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Mateo 19, 3, 6. Fíjate en la conexión que hace Jesús entre Génesis 1:27, que cita en el primer párrafo, y Génesis 2:24, que cita en el segundo. A Jesús le preguntan sobre el divorcio, pero responde señalando la unión en una sola carne del matrimonio. Pero si en todo tipo de unión sexual se produjera la unión en una sola carne, independientemente del sexo de los participantes, no habría necesitado decir nada más que eso, pero lo hizo. Se remonta no solo a Génesis 2, sino a Génesis 1, y reitera que Dios ha creado al ser humano como varón y hembra. Esto explica la unión en una sola carne de un hombre y una mujer. Dios nos ha diferenciado sexualmente como varón y hembra, y esta diferenciación es fundamental para quienes somos como portadores de su imagen. Entre nosotros existen otras diferencias significativas, y la interacción entre esas diferencias también es enriquecedora. Pero en la Biblia, ninguna de esas otras diferencias es tan definitoria como la que existe entre varón y hembra. Génesis 1 no dice que Dios los creó introvertido y extrovertido, o de hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, ni siquiera blanco y negro. Lo que es definitorio es la diferencia sexual. Y por consiguiente, la unión entre un hombre y una mujer es lo que tiene un potencial enriquecedor exclusivo para nosotros, y es lo único que puede permitir a dos individuos ser una sola carne. Sobre este tema hay mucho que decir. Plantea preguntas importantes y comprensibles sobre la sexualidad y la identidad de género que escapan al alcance de este libro.
Lo que es esencial que comprendamos es cómo la interacción entre varón y hembra es fundamental para la comprensión cristiana de la ética sexual. El sexo como vía de entrega. El apóstol Pablo escribe estas instrucciones a la iglesia de Corinto. El marido cumple con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Primera de Corintios 7, 3, 4. En el capítulo siguiente hablaremos de lo revolucionaria que debió sonar esta declaración en el mundo antiguo, pero por el momento, fíjate en cómo Pablo aconseja tanto al marido como a la mujer que se entreguen uno al otro en su vida sexual. Este sentido de pertenencia mutua destaca también en el libro del Antiguo Testamento llamado Cantar de los Cantares, que celebra el amor entre un hombre y una mujer jóvenes. Yo soy de mi amado y mi amado es mío, dice la joven esposa, Cantares 6:3. El sexo está diseñado para ser una forma de entrega completa al otro, y de aquí la enseñanza de Pablo a los maridos y a las esposas. El cuerpo de cada uno pertenece al otro. El sexo fue diseñado para hacer esto. Incluso dentro de esta mutualidad, Pablo se centra en la otra persona. Pablo dice que hay que servir sexualmente al otro. No escribe que cada cónyuge debe quitarle los derechos matrimoniales al otro, sino que cada uno debe dar al otro lo que le corresponde por derecho. Lo más importante es servir y complacer al otro. Otro pasaje hablando a un grupo de pastores, Pablo recordaba las palabras del Señor Jesús, que dijo: «Más bienaventurado es dar que recibir». Hechos 20:35. Está claro que esto se aplica al hecho matrimonial, tanto como al ministerio en la iglesia. El marido y la esposa deben centrarse en la satisfacción sexual de su cónyuge, no en la propia. El sexo no es un artículo con el que hacer transacciones, sino una vía de devoción al otro. Es decir, que el paradigma cristiano de cómo deberíamos enfocar el sexo se podría resumir de la siguiente manera. Cada cónyuge en un matrimonio debería interesarse más por ofrecer placer, no por recibirlo. En resumen, el máximo placer sexual que puede experimentarse debería ser el placer de ver cómo recibe placer tu cónyuge. Habiendo transmitido esta idea en términos positivos, Pablo pasa a exponerla en otros negativos. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Primera de Corintios 7:5. Cumplir con tu deber conyugal con tu pareja es tan importante que Pablo prohíbe a las parejas privar al otro miembro del sexo, y solo imagina que pueda hacerse por un tiempo, por mutuo consentimiento y para dedicarse a la oración. Fuera de estas condiciones, la pareja corre peligro espiritual. Cabe destacar que, según Pablo, la única persona que está en contra del sexo en este contexto es Satanás. El sexo como vía de entrega del ser total. También está claro que esta unión en una sola carne conlleva más que sexo. Lo que es y significa esta sola carne indica que no se trata solamente de lo que les ha sucedido a dos cuerpos, sino a la totalidad de lo que es cada persona. No es solo que nuestros cuerpos participen del otro en el sexo, está involucrada toda nuestra personalidad. El propio Jesús alude a este sentido en un pasaje donde cita estas palabras de Génesis 2. Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto, el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19:4-6. Jesús dice que esta unión la hizo Dios. En cierto sentido, es Él quien ha juntado a esas dos personas. El hecho de que diga que no pueden separarse demuestra que existe un grado de unión que permanece después de que una pareja haya tenido sexo. Es cierto que ya no están unidos físicamente, pero sí lo están en un nivel más profundo. Esto tiene una importancia tremenda. La unión sexual es tanto la expresión como el vehículo de una forma de unión más amplia y profunda, y esa unión mayor no debe deshacerse. El sexo es un medio por el cual dos personas se unen no solo físicamente, sino también emocional y psicológicamente. A menudo, nuestra cultura afirma que podemos entregarle nuestro cuerpo a otra persona sin darle también todo el resto de nuestro ser. Pero los cristianos sostienen que esto no es cierto. El apóstol Pablo nos dice por qué es así. Huid de la fornicación.
Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. 1 Corintios 6:18. Fijémonos en lo que dice Pablo sobre el sexo. Lo que hacemos sexualmente afecta a todo el cuerpo de una manera que no puede afirmarse en términos generales de otras actividades. Pablo dice que tanto si lo hacemos como si no, tanto si tenemos esa intención como si no, el sexo no involucra solo nuestros genitales, sino que involucra mucho más de lo que somos, involucra a la persona completa. Esta es una verdad positiva sobre el sexo, pero quizá se perciba más clara y trágicamente en su aspecto negativo. Cuando agreden sexualmente a alguien, lo que se ve afectado es algo más que partes de su cuerpo. Hay una cosa que está clarísima: el impacto lo padece la persona integral. El perjuicio no es solo físico, sino también emocional y psicológico. Estas heridas pueden durar toda una vida y se manifiestan de 1000 maneras distintas. El sexo no solo afecta algunas partes de nuestra biología. Cuando alguien padece una agresión sexual o cuando le traicionan en esta área, no solo es su cuerpo el que se ve afectado, la persona integral padece la violación. Esta es la otra cara de la moneda de algo positivo. El sexo está destinado a ser mucho más que una liberación física. Debe significar algo. El hecho de que implica a la persona entera indica que el propósito es que se interrelacionen dos personalidades completas. La cultura del polvo es una negación de esta verdad, porque insiste en que la dimensión sexual se puede expresar y satisfacer independientemente de las otras facetas de quienes somos. Lo que dice en la práctica es que la otra persona solo merece que le entregues una parte de quien eres. Tu cuerpo hace una promesa. En la película de 2001 titulado Vanilla Sky, el personaje que interpreta a Tom Cruise mantiene una relación sexual de una sola noche con una mujer a la que interpreta Cameron Díaz. Más avanzada la película, ella se lo recrimina. En determinado momento le dice: ¿no sabes que cuando te acuestas con alguien, tu cuerpo hace una promesa aunque tú no la hagas? En otras palabras, lo que sucede con el cuerpo debe ser una prueba de lo que debería suceder en un nivel más profundo. Podríamos decir que participar de la faceta física de la intimidad sexual sin pensar en esta unión más profunda es un tipo de engaño. Además de ser el autor de las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis fue un destacado pensador y escritor cristiano, en el que quizás sea su libro más celebrado, Mero Cristianismo. Lewis dice que el sexo fuera del contexto de esta unión más profunda es un intento de aislar cierto tipo de unión, la sexual, del resto de tipos de unión que iban destinadas a acompañarla para conformar la unión total. Tim Keller añade: todo acto sexual debería ser un acto unificador. Pablo insiste en que es radicalmente disonante entregar tu cuerpo a alguien a quien no entregarás toda tu vida. Y sigue diciendo: si el sexo es un método que inventó Dios para conseguir entregarte confiadamente durante toda la vida, no debería sorprendernos que el sexo nos haga sentirnos profundamente vinculados con la otra persona, aun cuando se usa mal, a menos que lo coartes deliberadamente o que por medio de la práctica adormezcas el impulso originario. El sexo te hace sentirte personalmente entrelazado con otro ser humano y unido a él, del mismo modo que lo estás físicamente. Si esto es verdad, es decir, si el sexo consiste fundamentalmente en dar y en dar nuestro ser entero a otra persona, entonces tener sexo con alguien sin intención de darle estas cosas es en realidad una especie de hurto, es un robo. Una escena, dos escenarios. A lo mejor nos ayuda un par de analogías imperfectas. Imagina que estás en una entidad bancaria y ves a alguien delante de una de las ventanillas a quien el cajero le está entregando un grueso fajo de billetes. Aquí podrían estar pasando dos cosas. Podría ser que esa persona fuera un cliente del banco y estuviera sacando dinero legalmente, aunque sea una gran cantidad, y el cajero simplemente se lo está entregando. O podría ser que la persona estuviera apuntando al otro con una pistola, es decir, atracando el banco, exigiendo al cajero que le entregase el dinero. En ambos casos, el acto físico es el mismo, la entrega del dinero, pero dentro del contexto de dos narrativas muy diferentes, y son estas narrativas las que determinan la calidad moral del acto. También podemos pensar en ese momento en que alguien da a otra persona un regalo por motivos plenamente egoístas. Recientemente un amigo mío admitió que le había regalado a su esposa determinado aparato de cocina porque deseaba que ella le preparase el tipo de comida para el que estaba diseñado aquel artilugio.
Primero parece un acto de generosidad, le hace un regalo a alguien, pero en última instancia redunda en beneficio del dador. Estas dos analogías reflejan un poco la diferencia entre el sexo fuera del matrimonio y el sexo dentro de él. Puede que el acto parezca el mismo en ambos casos, pero en realidad la narrativa de la que forma parte revela si es moralmente justo o no lo es. El primero se podría justificar como hacer un regalo a alguien, te doy mi amor, pero si esa persona no se entrega del todo a la otra, en realidad le está dando algo que es para sí misma, no para quien recibe el regalo. La Biblia enseña en numerosas ocasiones que la intimidad sexual solo es adecuada dentro del pacto matrimonial. El matrimonio está destinado a ser el medio por el cual prometemos entregarnos a otra persona plena y exclusivamente, aceptando un compromiso de por vida con el otro, un compromiso del que el sexo debe ser tanto la expresión como el medio porque fue diseñado para hacerlo. Esto lo vemos reflejado en muchos pasajes bíblicos. El propio Jesús enseña que la inmoralidad sexual es una de las evidencias de que nuestros corazones no están como deberían estar. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Mateo 15, 19, 20. La expresión que traducimos como fornicación o inmoralidad sexual es el término griego porneia, un término que engloba toda conducta sexual fuera del pacto matrimonial. Incluye el sexo prematrimonial, el adulterio, que Jesús menciona por separado en esta lista, la prostitución e incluso las relaciones sexuales de dos personas del mismo género. A veces es fácil pensar que el sexo prematrimonial y el sexo dentro del matrimonio son esencialmente lo mismo, y que la única diferencia es el momento en que sucede, que el sexo antes de los votos matrimoniales y el sexo posterior a ellos no son diferentes, pero no es así. El sexo fuera de esos votos es un acto distinto al sexo que los expresa y los refuerza. Uno establece un contexto de entrega de uno mismo durante toda la vida, el otro es una forma de hurto. Según la Biblia, el sexo es precioso, mucho más de lo que tendemos a pensar. No porque sea un medio por el cual podemos experimentar la gratificación. Eso puede pasar, por supuesto, lee si no Cantar de los Cantares, pero no es el único objetivo. El propósito no es lo que podemos conseguir, sino lo que podemos dar. Concluyamos donde empezamos, con palabras de Tim Keller. El sexo es la manera que ha determinado Dios para que dos personas se digan recíprocamente: te pertenezco, completa, permanente y exclusivamente. No debemos usar el sexo para decir ninguna otra cosa. A Dios le importa con quién nos acostamos debido al propósito que determinó para el sexo. Se trata de una fuerza extremadamente poderosa. Debe ser lo que es. No hace falta decir que plantea todo tipo de preguntas importantes. ¿Cómo puede ser esto cierto si es tan contracultural? ¿Cómo puede ser bueno para nosotros? En el siguiente capítulo intentaremos responder a estas preguntas.